Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos de lleno en el análisis sintáctico. Una vez que hemos acabado de identificar todos los tipos de complementos, de saber cómo tenemos que indicar qué tipo de oración es decir, en el vídeo anterior hablamos de que si la oración pues tendría que ser activa, pasiva, transitiva, intransitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, cuando a mí me dicen analiza morfosintácticamente la siguiente oración, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En primer lugar, es muy importante que analicemos o que busquemos los verbos. Así tendríamos que identificar si la oración es simple o es compuesta, puesto que si únicamente tiene un verbo va a ser simple, si tiene uno, dos o más verbos va a ser una oración compuesta. Por otro lado, tendríamos que identificar el sujeto. Ya sabemos que el sujeto puede ser un sujeto explícito, es decir, que aparece directamente en la oración, o puede ser un sujeto tácito, es decir, que no aparece, o también puede ser impersonal, es decir, que no existe. Pero en cualquier caso es fundamental que sepamos identificar el sujeto dentro de la oración y siempre tiene que quedar claro cuál es ese sujeto. Por lo cual hemos dicho que el sujeto puede ser simplemente un sujeto léxico, puede ser un sujeto tácito, que era que no había, que el sujeto estaba pero no estaba físicamente en la oración, o puede ser impersonal, pero siempre tenemos que identificar cuál es ese sujeto. Y por otro lado ya pasaríamos a analizar todo el predicado. ¿Y qué es lo que hay que analizar dentro del predicado? Pues en primer lugar siempre vamos a tener que saber si es una oración predicativa o atributiva. Ya sabemos que es atributiva si aparecen los verbos ser, estar o parecer, y no lo es si aparece cualquiera de los otros verbos. Y a raíz de ahí pues es cuando comenzamos a identificar si la oración está en activa, si la oración está en pasiva, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es fundamental que siempre que nos encontremos con una oración identifiquemos en primer lugar estos tres parámetros. Muchas gracias.